esta semana sí les voy a dejar alguna actividad para realizar. Eh, Me gustaría que me platicaran ahorita un poco más sobre el posgrado que están realizando. ¿Cuál es el enfoque? Claro, Doc. La medicina del trabajo se encarga de ayudar a la prevención, es una especialidad médica eminentemente preventiva, con el enfoque de poder disminuir los riesgos de trabajo, que no haya accidentes y enfermedades de trabajo. Es multidisciplinaria, tiene varias, digamos, conexión con muchas de las ramas de medicina. Hay que saber, incluso también con el área legal. En México, la definición de accidentes de trabajo y enfermedades es una definición legal. Y el término, o digamos el título que aparece en la V, es Medicina del Trabajo y Ambiental. Ese es como digamos, el nombre completo. Entonces, también tiene que ver con la cuestión ambiental en relación tanto al ambiente de trabajo, que son los contaminantes a los que pueden estar expuestos los trabajadores en el desempeño de sus labores, pero también la cuestión del impacto que va a tener la empresa dentro del sistema. Ok, ¿lo imparte en la Universidad Veracruzana? Sí, es nuestro aval, Doc. Ok, bueno, y me podrías platicar un poquito más, aunque ya Gabriela nos había comentado algo, cómo es que nace la iniciativa de ustedes de conocer un poquito más de la parte mental. ¿No está contemplado dentro de su programa? Está contemplado dentro del programa. Digamos que dentro de lo que se ha desarrollado es una especialidad relativamente nueva. ¿Por qué? Porque nace más o menos como por el año 80, 85, principalmente por dos instituciones, Pemex y por el lado del IMSS. En cuestión de Pemex, obviamente es más el sentido de empresa y pues por la cuestión del petróleo, las plataformas, ven más seguridad en el trabajo y esta cuestión tal vez más en el sentido ambiental. En el sentido de IMSS, el enfoque es más en relación a la calificación y dictaminación de los riesgos de trabajo. Digamos que en el IMSS el enfoque es más para verificar si existe algún riesgo de trabajo y dictaminar, o sea, el médico de trabajo del IMSS es el que dice si fue de trabajo o no fue de trabajo, porque dependiendo de eso hay ciertas prestaciones que por ley corresponden a los trabajadores o digamos por derecho. Entonces el enfoque ha sido más en relación a la cuestión de la dictaminación, más revisar accidentes y enfermedades en ese sentido. Y la parte de lo ambiental se ha dejado un poco de lado. En nuestro caso, por ejemplo, Córdoba es una sede nueva y también algunas de las sedes que están inscritos es una sede que tiene aproximadamente 2 a 3 años. Entonces, pues no habíamos tenido como tal clases en forma que nos hablaran acerca de lo ambiental. Y comentaba yo con la doctora Gabriela que dentro de la gama de conocimientos o lo que debe de conocer un médico del trabajo, realizamos nosotros un examen de certificación, un examen de consejo. Es decir, que avale que sabemos lo que debemos conocer para poder ejercer la medicina del trabajo. Dentro de esos temas vienen estos temas que platicó la doctora Gabriela con usted: contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación del suelo y cuestión de ecología. Son como los principales que fueron por eso se integraron así los módulos. Entonces, derivado de que las clases que teníamos iban más en relación a la cuestión de pues calificación de riesgos, procedimientos propios del instituto, enfermedades pues en relación a las especialidades traumatología y ortopedia, patologías de, por ejemplo, medicina interna. O sea, era como que muy la parte de medicina del trabajo, pero lo ambiental lo habíamos dejado de lado, como no se había dado un énfasis. De ahí es donde surge la iniciativa de buscar pues alguna información que pudiera hacernos útil para poder pues conocer este lado ambiental, que como le comentaba, o sea, tanto es
per se de lo que se puede presentar en la empresa, pero también el impacto que va a tener la empresa dentro de la contaminación para el ambiente. Ok. Bueno, sí, quería, sí, Gabriela nos había platicado, pero bueno, ya escucharte a ti me queda mucho más claro, ¿no? La parte tal vez del enfoque que le puede dar uno pues a los temas que platica, ¿no? Bueno, que estamos viendo y que pueden ser de su interés. Eh, yo creo que es muy importante la parte de legislación para ustedes. Si ya sea que trabajen de parte de una institución como el IMSS o el ISSSTE, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, o también de alguna de las, si trabajan con alguna empresa en particular, ¿no? Porque el desconocimiento de la ley, pues no los exime de que los trabajadores puedan hacer una demanda, ¿no? Por riesgo laboral. Exacto. Yo Y de creo hecho, que pues, ajá. sí, no, Perdón dime. perdón que lo interrumpí. De hecho, por ejemplo, yo he notado dentro de lo que he revisado en cuestión de oferta académica en este rubro, pues sí hay mucho énfasis, pero en la cuestión de defensa de la empresa. Incluso, por ejemplo, me encontré un diplomado de Anáhuac en compliance corporativo y se llama Defensa Ambiental de la Empresa, cuando en realidad pues debería de ser defensa ambiental, pues literal para mantener una salud, ¿no? Es como que se ha ido todo hacia la parte, como dice usted, del cumplimiento normativo, y sí nos interesaría el poder conocerlo en relación a, por ejemplo, dentro de la normativa, pues cómo se ha determinado. Sí, porque al final, pues todos somos trabajadores, ¿no? Eh, ya sea que trabajes para una empresa, estés de la parte del trabajador o no, al final todos somos trabajadores y yo creo que pues sí es importante conocer la normatividad y también que les pueda a ustedes ayudar a conocer realmente cómo es que funcionan, cómo trabajan las empresas aquí en México, ¿no? Que existe riesgo, si existe riesgo, a lo mejor lo vemos, o hay algunas prácticas laborales que nos parecen muy comunes, pero realmente el trabajador está en riesgo y es porque la empresa, no necesariamente porque la empresa no les provea este, pues el equipo y todo lo necesario para trabajar. Simplemente es porque los trabajadores pues están incómodos tal vez poniéndose un casco, están incómodos poniéndose una mascarilla, están incómodos en hacer ciertos procedimientos que pues que le garanticen que tengan un ambiente de trabajo más saludable, ¿no? Y, y es ahí a donde a lo mejor les toca, pues, sí, hacer campañas de salud, concientizar a los trabajadores, etcétera, ¿no? Es parte de lo que uno debe de observar. Yo sé que como médicos, pues no conocen posiblemente los procesos que se llevan a cabo para la elaboración de alguno de los productos, pero pues va aprendiendo uno, ¿no? Igual que cuando comienza uno en una nueva empresa, va conociendo y ver esa parte de los posibles riesgos. Eh, fíjate que hoy les estaba presentando, bueno, les preparé un tema, bueno, les preparé un tema, pero no se los voy a presentar sino hasta la siguiente clase, porque lo olvidé en mi máquina de trabajo y se me olvidó hacer la copia del documento pues para tenerla disponible en otra máquina. Y iba enfocado más hacia la parte de calidad del aire, calidad del aire dentro de las instalaciones, porque lo que hemos platicado en la primera sesión, pues prácticamente es
cómo los contaminantes son emitidos directamente a la, bueno, cuando son emitidos a la atmósfera, pues ya no hay una forma de darle un tratamiento, ¿no? O los tratamientos pueden ser relativamente muy caros. Y lo que importa aquí es atacar directamente a la fuente, ¿no? O sea, donde se están generando, pues deben de ser atrapados, deben de ser tratados para que no contaminen. Pero, ¿qué pasa con la calidad del aire, por ejemplo, dentro de las instalaciones? Ustedes como médicos, pues la verdad es que, o la mayoría de los trabajadores, el trabajo que realizamos es dentro de una instalación, ¿sí? No fuera de una instalación. Claro, hay personas que sí trabajan fuera de una instalación, pero la mayoría trabajamos dentro de una instalación. ¿Ustedes creen que la calidad del aire dentro de una instalación, sea cual sea un hospital, sea un edificio, sea la casa, es mejor que la calidad del aire allá afuera? ¿Sí me escucharon? Mm, Mira, o sea, tienes razón en lo que tú percibiste, ¿no? Sin tener un equipo que te permita a ti saber cuál es la calidad del aire dentro de una instalación o, por ejemplo, de tu casa o de tu trabajo, y la calidad del aire que tienes allá afuera, efectivamente, cuando hay incendios forestales, l- los, la concentración de contaminantes dentro de tu casa es mucho menor, ¿sí? Es mucho menor, eh, y tienes que cerrar ventanas, tienes que, pues prácticamente, eh, pues tratar de impedir que ese aire que uno percibe tan contaminante, pues lo siga respirando, ¿no? Pero si no hay este tipo de eventos, como el que mencionas, un incendio, o que están quemando tal vez basura, o tengamos tal vez, no sé, la erupción de un volcán cercano, ¿sí? Realmente la calidad del aire dentro de nuestras casas es peor que la que está en el aire ambiente, ¿sí? Entonces, adelante, Yasef. Hola, doctor, muchas gracias. Sí, yo creo que, como bien lo menciona, la calidad del aire dentro de los edificios o las instalaciones de trabajo puede llegar a ser peor, porque eh, situándonos, por decir, en un local de trabajo de oficina, en donde habitualmente estamos trabajando en un edificio corporativo, en donde son pisos compartidos y habitualmente no hay ventilación hacia el exterior, eh, y, y el mantenimiento que se le puede dar a los sistemas de aire acondicionado no es adecuado, pues yo creo que genera tener partículas en suspensión en el aire que pueden incluso llegar a rebasar los límites establecidos. Creo que fue algo que a mí me tocó identificar en la pandemia, cuando nos pedían hacer monitoreos de los niveles de CO2 dentro de las instalaciones de trabajo, en donde, pues bueno, teníamos ciertos rangos y si se alcanzaban los rangos críticos, pues teníamos que tomar medidas con los trabajadores, como
sacarlos antes de la jornada de trabajo, favorecer la ventilación con purificadores de aire. Entonces, efectivamente, concuerdo con usted de que la calidad del aire dentro de las instalaciones, incluso dentro de nuestra casa, puede ser peor. Sí, yo creo que tocaste un punto muy importante. Pues todas las, por ejemplo, todas las casas que habitamos, pues tienen ventanas, ¿verdad? O sea, es parte de lo que se considera al construir un edificio, una casa, ¿no? Un lugar donde vamos a desarrollar alguna actividad, donde vamos a vivir. Entonces, efectivamente, la ventilación es súper importante. O sea, la ventilación es muy importante. Es un tema que les tenía preparado para hoy, lo vamos a ver la próxima semana. Y digo, sí, la próxima semana, eh, pero se los dejo aquí como para que ustedes también, como un tema que es importante para ustedes, porque su ambiente de trabajo, pues, no tan solo, en el caso de contaminación del aire, no tan solo es contaminantes afuera o en el exterior, sino también contaminantes en el interior. Este, Les voy a dejar también por ahí una nota, algunos datos que les van a servir a ustedes eh, para poder incluso conocer que hay herramientas que les permiten hacer cálculos de la cantidad de aire de recambio que debería de haber en una habitación. No sé, solamente para darles un dato. Por ejemplo, un edificio saludable es aquel que puede tener más de 6 veces recambio de aire durante el periodo laboral que tenemos, ¿no? O donde vivimos, por ejemplo. Entonces, quiere decir que ese volumen de aire debe de estarse cambiando unas 6 veces, pues para que no se concentren los contaminantes. Y sobre todo porque, pues, que ustedes se imaginan la cantidad de cosas que hay en nuestra casa que son peligrosas y que son tóxicas, ¿no? Eh, no sé, a lo mejor les ha tocado que vamos a algún sitio y alguien, un aromatizante, ¿no? Que huela, no sé, a, pues que huela fresco, ¿no? Que huela cítricos, etcétera. Y, pero ¿qué son realmente esos aromatizantes? Pues son compuestos orgánicos, ¿no? Si huelen muy rico, está bien, nos dan la sensación de frescura, de limpieza, etcétera, pero al final son compuestos orgánicos, ¿sí? No sabemos qué tantas cosas tienen esos compuestos orgánicos. Eso es uno de tantos. El CO2, la mayoría de nosotros tenemos eh, estufas, por ejemplo, a gas, sin hablar las de leña, que son más peligrosas, ¿no? Utilizamos, ¿qué es más sano? Utilizar un boiler solar, o un calentador solar, o un boiler, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cosas. Eso sin contar, pues, el cloro, esto, el otro, todo lo que utilizamos para la casa, que si nos compramos algo nuevo, pues que huele, ¿no? Huele diferente, es la pintura, a lo mejor lo acaban de pintar, el barniz, etcétera. Entonces, hay un sinfín de compuestos químicos en casa que estamos respirando. Por eso es muy importante tener ventilación y que la casa esté ventilándose, los cuartos, etcétera. Este, y bueno, vamos a tocar ese tema para que también no consideren tan solo los contaminantes atmosféricos desde un punto de vista que están allá afuera, que contaminan, que son dañinos, sino que también dentro de las áreas donde trabajamos, donde vivimos, deben de considerarse los contaminantes, porque también son un riesgo a la salud y pueden concentrarse 10 veces más o hasta 10 veces más de lo que generalmente se encuentran estos contaminantes en el aire fuera de estas instalaciones, ¿sí? Bueno, les voy a compartir la presentación para comenzar
con el tema. No sé si ya lo ven. ¿Ya la ven? Se ve en pequeño. Ok, déjenme compartirlo de nuevo, no sé por qué. ¿Qué le mueve uno? ¿Ahora sí la ven? ¿Está en modo presentación? Ah, no está en modo presentación. Ahora sí está en modo presentación. Aún no, Doc. A ver, déjenme ver porque no sé qué pasó. Ahora díganme si lo ven. Ya, Doc. Ok, bueno. Ok, bueno, como les pregunté hacia dónde vamos a enfocar la presentación, vamos a empezar a ver una parte de cómo se comportan estos contaminantes en el aire cuando son emitidos. La clase pasada vimos que algunos de estos contaminantes que se monitorean, sobre todo, son contaminantes criterio porque están normados. En México, pues tenemos 7 contaminantes criterio, pero en otros países eh, pueden estarse monitoreando otros contaminantes porque va a depender mucho del tipo de industria o de lo que, o qué tan avanzada vaya su legislación para proteger a la población de la contaminación del aire. Entonces, pero muchos de estos contaminantes, o algunos, no muchos, algunos de estos contaminantes, como el ozono, pues se originan a partir de contaminantes primarios. Y cuando estos contaminantes se transforman en otros, ya sea por condiciones principalmente ambientales, pues se vuelven contaminantes secundarios. Eh, aquí, bueno, en México uno de los temas que siempre hemos escuchado, yo creo que como cultura general, es que pues hay dos tipos de ozono, ¿no? El ozono troposférico, que es el que nos causa problemas de contaminación a nosotros, y la famosa capa de ozono, que le valió el premio descubrimiento pues el agujero de la capa de ozono, le valió el premio Nobel de Química a Mario Molina, ¿sí? Entonces, pero sucede en otra capa, porque tiene muchas capas nuestra atmósfera. Entonces sucede en la capa exterior, que es donde tenemos ese hoyo todavía de ozono, que se ha ido cerrando, pero muy lentamente. Se espera que tal vez en 2070 o 2080 esta capa ya se cierre, pero pues ha ido
avanzando poco a poco, y una de las medidas que se hizo pues es dejar de producir esos fluorocarbonos que traían los refrigeradores, ¿no? Que se utilizaban como gases de enfriamiento, y también muchos sprays que utilizábamos nosotros como para comprimir estos gases. En el caso del ozono troposférico, que es el que está normado, pues se produce principalmente por la radiación de la luz ultravioleta. ¿Cuáles son esos contaminantes criterio que contribuyen a que se forme más ozono troposférico? Pues son todos los compuestos nitrogenados, conocidos como NOxes, NOx, como símbolo químico, pero se llaman NOx porque son varios compuestos de nitrógeno, es óxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, y por la radiación solar esto se descompone, se rompe una molécula de estos compuestos y una molécula de ozono se combina con el oxígeno atmosférico y se forma el ozono. No es solo esta reacción, hay alrededor de 20 reacciones o más reacciones químicas por las cuales se forman el ozono. Por la mañana es la luz ultravioleta, o sea, desde que sale la luz del sol, pero por la noche también se llevan a cabo reacciones de formación de ozono y pueden ser la unión de una o más moléculas de estos compuestos nitrogenados. Entonces, pero no son los únicos que causan este problema. En la Ciudad de México es muy conocido, o sea, la principal causa de contingencias ambientales en la Ciudad de México es la formación de ozono. Y se los mencionaba que pues es entendible porque en la zona metropolitana, que forma parte del estado de Hidalgo, Puebla, el estado de México y la Ciudad de México, pues el parque vehicular es más de 6 millones de automóviles que circulan en esta zona. Entonces, por ejemplo, siempre que es temporada de estiaje o que tenemos, bueno, aquí en México tenemos mucha radiación solar, pues es temporada de ozono. Y casi todas las contingencias ambientales son por ozono, sobre todo por el parque vehicular. No son los únicos los vehículos, también las industrias contribuyen a la generación de estos compuestos nitrogenados. Les estoy mostrando un gráfico de una serie de tiempo. No sé si vieron el cambio, si se pudo ver el cambio. Sí. Ok, perfecto. Bueno, en este gráfico que aparecen varias líneas, es de la estación de Nezahualcóyotl de 2018, y aquí están representados todos los contaminantes criterio, pero también están representados algunos parámetros meteorológicos que pueden tener un efecto o una influencia en la formación de otros contaminantes atmosféricos. Y también algunos de ellos pues realmente van muy ligados unos a otros. Entonces, por el color, que aunque estoy viendo que a lo mejor los colores no son tan nítidos como yo pensaba, pues el ozono es de color azul. No sé si ven mi cursor, si ven mi cursor para que yo les pueda marcar, si ven el cursor sobre la pantalla. Sí. Sí, okay. Sí podemos verlo. Bueno, miren, les voy a marcar la línea de la concentración de ozono. En la gráfica pueden observar pues, las concentraciones de los diferentes parámetros. Algunos están en partes por billón, otro en microgramos sobre metros cúbicos, en metros sobre segundos porque la velocidad del viento, en porcentajes o en concentración en grados Celsius, que es la temperatura. Pero les voy a marcar la concentración de ozono. Entonces,
la concentración en el eje de las Y, en el eje de la Y pueden ver el horario, es el día 18-5 de abril de 2018. Entonces, después sigue la hora, a la 1, a las 4, a las 7, a las 10 horas, a las 13 horas, 16 horas y 19 horas. Entonces ahora les voy a marcar cómo se comporta el ozono. A la 1 de la madrugada, se me perdió el cursor. A la 1 de la madrugada tenemos alrededor de 25 partes por millón. ¿Dónde está el cursor? Acá está. 25 partes por millón de ozono, ¿sí? Disminuye prácticamente a cero a partir de las 4 de la madrugada hasta más o menos a las 7, ¿sí? A las 7 de la mañana, cuando empiezan a salir los primeros rayos del sol, se empieza a incrementar la concentración. Ustedes pueden ver que aquí a las 10 horas hay un hueco entre como tal vez las 9 y un poco más de las 11 o 12, porque efectivamente ese día esa unidad dejó de funcionar por X o Y razón que desconozco, y ya perdí el cursor de nuevo, no sé, ahora anda acá. Ok, entonces por eso ven esto en blanco, pero siguiendo la curva, se incrementa a partir de esa hora hasta llegar a un punto máximo a las 2 de la tarde. De 2 de la tarde, 16 horas, se forma como una campana, desciende y como a las 17 horas que ya no hay radiación solar, vuelve a disminuir, ¿sí? Entonces, este comportamiento que les acabo de mostrar del ozono es un comportamiento típico que sucede hoy, sucede mañana, sucede pasado mañana y así sucesivamente, ¿sí? Eso es una campana grande de CO2, digo, de ozono, y entonces aquí viene esta parte de recomendación. Cuando hay una contingencia ambiental, o sea, cuando el ozono sobrepasa lo que nos marca la norma, entonces la autoridad tiene que emitir una alerta a la población y decirle, tenemos contingencia de ozono, se prohíben las actividades al aire libre y el horario donde va a haber una mayor concentración de ozono es, por ejemplo, entre las 12 y las 14 horas, por ejemplo, ¿sí? Es donde vamos a tener los índices más altos de ozono atmosférico. La verdad es que no haya ozono en otros horarios, sino que aquí se ve claramente un efecto de la radiación solar sobre la descomposición de los compuestos nitrogenados. Y ahora les voy a mostrar cuál es el comportamiento, por ejemplo, de esos NOxes que los tenemos acá abajo. NOxes, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono, ¿sí? Fíjense, les voy a mostrar monóxido de carbono, que es el que vemos aquí en negrito, ¿sí? O sea, la 1 de la madrugada es bajo. ¿Por qué es bajo? Porque hay muy pocos vehículos circulando a esa hora. A las 4 de la mañana que empieza a haber más actividad automóvil, bueno, de automóviles o de transporte, se incrementa la concentración de nitrógeno, pero también se incrementan las concentraciones de otros compuestos, que es el color rojo que vemos aquí. Este es de los NOxes. Entonces, se incrementa la concentración de nitrógeno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se incrementa esa concentración de estos compuestos nitrogenados? Porque no ha salido el sol y no hay una transformación de estos compuestos. O sea, si realmente no saliera el sol, tuviéramos un eclipse todo el día, ¿sí? Se ocultara la radiación solar. Entonces veríamos que estos valores se dispararían. Pero conforme hay radiación solar, estos tienden a disminuir.
y tiende a incrementarse el ozono. O sea, disminuyen los compuestos nitrogenados y se incrementa el ozono, se incrementan los compuestos nitrogenados porque ya no hay tanta radiación solar y empieza a disminuir el ozono. Este es un claro ejemplo de cómo se forman los contaminantes secundarios como el ozono y cuál es su efecto, o sea, cuál es realmente el efecto que tiene, o sea, de la radiación solar. Ahora, les voy a mostrar también algo interesante que se puede sacar de esta base de datos que les mostré la otra vez, y es un gráfico conocido como rosa de contaminante, ¿sí? No es la rosa de Guadalupe ni nada por el estilo, sino es cómo se distribuyen los contaminantes en un sitio. Supongamos que yo tengo una unidad de monitoreo cercana al sitio a lo mejor donde yo trabajo y me muestra cuáles fueron los vientos predominantes. Los vientos predominantes, miren, este es realmente un mapa que nos dice, acá está el norte, acá está el sur, el este y el oeste. Los vientos predominantes, en este caso, van de norte a sur. Así se transportan de Nesa, que está en el sur. En este día, los vientos predominantes fueron de norte a sur. O sea, si fuera un punto Nesa de emisión de contaminantes, los contaminantes viajarían de Nesa hacia la parte norte de la Ciudad de México, ¿sí? Sin embargo, ustedes pueden ver o me pueden decir, bueno, es que yo también veo que hay contaminantes que van del sur hacia el norte. No son los predominantes, pero hay un flujo. Los contaminantes se trasladan o de un lugar a otro dependiendo de condiciones ambientales como la velocidad del viento. Entonces, si hay una empresa que emite un contaminante, en el caso de Nesa, los vientos van a ser de norte a sur, de norte a sur, y también de noreste a sureste, ¿sí? A ver, déjenme, se me perdió en esta dirección. Así se van a dispersar los contaminantes. Y eso es muy importante porque a veces no sabemos, bueno, pero es que aquí no hay contaminante, no hay fuentes de emisión, yo no sé por qué las concentraciones de algún contaminante están tan altas. Bueno, es que seguramente hay una empresa que está emitiendo esos contaminantes y nos llega, ¿sí? Porque así se transportan. Y bueno, esta rosa también me permite conocer las concentraciones por los colores que hay de estos contaminantes, ¿no? Aquí les muestro en este otro gráfico, siguiendo con el ozono, cómo se correlacionan estos contaminantes. Este es de la misma estación de NESA, del 4 de abril de 2018. Y en la parte inferior yo tengo concentración de ozono en el eje de las X en partes por billón, y en el eje de las Y tengo la concentración de hidrógeno en partes por billón. Entonces, es a lo largo, esta es la concentración de ozono a lo largo del día. Y pues uno puede ver muchos puntos, ¿no? Que se van apareciendo cada hora. Déjenme decirles que, bueno, aquí son concentraciones cada hora. Ahorita vamos a ver la parte de la normatividad, cómo es que se recolectan estos datos. Y pues yo puedo, si le pido que me haga una correlación, no sé si entienden el término correlación, una correlación estadística entre dos parámetros, en este caso de ozono con dióxido de nitrógeno, o les explico un poco más.
Sí, doctor, si nos pudiera explicar un poquito más. Ok, bueno, en estadística, a veces lo que nos interesa a nosotros es conocer si, por ejemplo, en esta parte, si la concentración de ozono que yo puedo observar en una unidad de monitoreo está relacionada ya sea con un parámetro meteorológico o está relacionada linealmente con otro contaminante, por ejemplo, que ha sido emitido o que puede ser precursor de la formación de ozono. Entonces, a veces, bueno, yo sé que ustedes como médicos también llevan estadística y pues a veces nos interesa ver si a lo mejor que les empiezan a llegar los pacientes con los mismos síntomas o pacientes que presentan algún cuadro o algún diagnóstico. Me disculpan si no uso los términos correctos, pero soy doctor, pero no soy médico, ¿sí? Entonces, y quisieran ustedes saber a qué se debe que estén presentando a lo mejor un determinado síndrome, un cuadro específico de algún tipo de enfermedad o de enfermedades relacionadas o síntomas relacionados. Entonces, nosotros lo que hacemos como ingenieros, pues es decir, bueno, pues ¿por qué no haces un gráfico y ves si realmente este gráfico presenta una relación? Entonces, si yo hago solo un gráfico y pongo los datos, como ustedes lo están viendo, de los puntitos, mira, estos son los datos que yo tengo en el eje de las X de ozono y en el eje de las Y de dióxido de nitrógeno. Yo lo que quiero saber es si hay una correlación entre el dióxido de nitrógeno, que es un contaminante primario, y el ozono, que es un contaminante secundario y que se forma. Entonces, una correlación lineal, pues generalmente se relaciona a través de la ecuación de la recta. Entonces, al comparar estos dos, yo le pido a un software como Excel, que estamos muy acostumbrados a usarlo, pues que me haga una línea recta. Y si me hace esa línea recta, eh, pues yo quiero saber si su correlación es positiva o negativa. Los valores de una correlación van de 0 a 1 si son positivos o pueden ir de 0 a -1 si yo tengo una correlación negativa. Entonces, lo que ustedes ven en la parte de abajo que les puse aquí es la ecuación de la recta, ¿sí? Entonces, si yo, no sé si ustedes recuerdan, pero la ecuación de la recta es la pendiente, que es m, es igual perdón, es la concentración, a ver, la ecuación de la recta es igual al valor de de la pendiente, X, que es la concentración que ustedes tienen aquí, y esta es la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, la ecuación de la recta es Y es igual a MX más menos B, ¿sí? Este valor de ser menos 0.164 representa la pendiente de la ecuación de la recta, y más, yo les digo más menos porque este valor también puede ser menos. Esto representa la ordenada al origen, que es este valor. Si yo prolongara esta línea recta, este sería este valor. Y tengo una R cuadrada de 0.3163. O sea, es una correlación positiva. Sin embargo, si fuera una correlación así muy alta, sería muy cercana al 1. Esta es una correlación, podemos decir, baja. Sin embargo, cuando yo hablo de ozono, para la formación de ozono, estoy hablando de que
el dióxido de nitrógeno, el NO2, no tan solo es el único precursor para la formación de ozono, porque también tengo el óxido de nitrógeno y de otros compuestos que contienen nitrógeno, ¿sí? Entonces aquí me da baja, pero sí se puede ver una línea hacia abajo. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que entre más alta sea la concentración de nitrógeno, o sea, si yo lo veo en el eje de las Y, entre más alta sea la concentración de dióxido de nitrógeno, más baja va a ser la concentración de ozono, porque la concentración de ozono no se ha transformado. Si la concentración de ozono, por otro lado, si la concentración de ozono es alta, ¿sí? Como esto, que es el valor de 100 en el eje de las X, la concentración de dióxido de nitrógeno va a ser baja. Estamos hablando entre 10 y 15, por ejemplo. ¿Sí entienden la explicación, chicos, o comienzo de nuevo? ¿Cree que podría volverlo a repetir, Doc? Sí, claro, con gusto. Miren, las correlaciones es la medición de la medición lineal de dos variables que yo estoy midiendo. En este caso, una de las variables es formación de ozono y la otra es dióxido de nitrógeno. Entonces, en el eje de las X yo tengo ozono y en el eje de las Y tengo dióxido de nitrógeno. Si la concentración de dióxido de nitrógeno es alta, como en este caso, como en este punto que ustedes ven, la concentración de ozono es baja, ¿sí? Ahora me voy al otro extremo. Si la concentración de ozono en este punto es alta, la concentración, por ende, de dióxido de nitrógeno es baja, ¿sí? Entonces yo por eso veo una línea que baja. Entre más alta es la concentración de ozono, va a haber menos dióxido de nitrógeno, porque ya se transformó a lo largo del día. En la siguiente diapositiva, las siguientes diapositivas vamos a observar cómo algunas variables meteorológicas o algunas otras variables influyen en la formación de ozono. Lo que acabamos de ver en este primer gráfico, ¿sí? Simplemente es analizando estos datos. Este es otro gráfico, y este gráfico es ozono, otra vez en el eje de las X, y óxido de nitrógeno, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya es conocido que el óxido de nitrógeno es un precursor en la formación de ozono. Y volvemos igual, tiene un comportamiento muy similar. No exactamente igual, pero muy similar. Si yo tengo altas concentraciones de dióxido de nitrógeno, las concentraciones de ozono van a ser bajas. Si yo tengo concentraciones altas de ozono, voy a tener concentraciones muy bajas de dióxido de nitrógeno. Eso quiere decir que hubo una transformación de este óxido de nitrógeno en ozono en el transcurso del día, porque lo que estamos observando es una dinámica. Cada uno de estos puntos es un horario determinado en el día en esa misma estación. Vamos a ver otro gráfico, a ver si les ayuda a entender un poquito más. Ahora, este es un gráfico, pero que yo tomo en cuenta todos los compuestos de ozono, o sea, conocidos como NOxes. Ahí va el óxido de nitrógeno, ahí va el dióxido de nitrógeno y otros compuestos, y el comportamiento sigue siendo el mismo. A altas concentraciones de dióxido de nitrógeno, la concentración de ozono es baja. Conforme va transcurriendo el día, o sea, donde las temperaturas pueden ser más altas en un determinado tiempo del día, pues este óxido de nitrógeno se transforma en ozono, ¿sí? Y vemos el mismo comportamiento. Ahora vamos a observar
Sí, fíjense. Ahora vamos a observar, por ejemplo, contaminantes como el monóxido de carbono. Yo les quiero preguntar, cuando ustedes llevan su vehículo a verificar, si es que lo llevan a verificar o si están en algún estado que haga la verificación, han notado que pues les dan una tablita de un montón de contaminantes. Se le han echado un ojo al reporte que nos emiten pues en una tablita ahí en el documento que confirma que fuimos a hacer la verificación. Sí, sí hay una tabla en donde están los parámetros medidos Así y es, el resultado que tuvo el vehículo. porcentaje. Ajá. Así es. Entonces, dentro de estos contaminantes, pues también miden hidrocarburos, miden monóxido de carbono, que ya les dije por qué se mide monóxido y no dióxido de carbono, y algunos otros contaminantes. Entonces, muchos de estos contaminantes guardan una correlación entre ellos. Por ejemplo, cuando se quema combustible como gasolina, diésel, etcétera, pues siempre hay una combustión incompleta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los vehículos más eficientes para transformar, eh, bueno, que son aprovechados en mayor medida para generar energía que mueve los autos, pues es el diésel, ¿sí? De un litro de diésel, aproximadamente el 50% es el que se transforma en energía, en calor, y el otro 50% pues se emite a la atmósfera en forma de vapor, ¿sí? Los automóviles de gasolina son menos ineficientes. Alrededor, estamos hablando de un 35-37% de toda la gasolina, o sea, casi un poquito más de una tercera parte que aprovechamos, o sea, el resto o dos terceras partes prácticamente de la gasolina, pues simplemente pues se calienta, se forma gas y la emitimos a la atmósfera. Tenemos sistemas para moverlos muy, pero muy ineficientes. O sea, mal los contaminamos, los vehículos contaminan mucho. Entonces, siempre nos emiten hidrocarburo, porcentaje de hidrocarburos, etcétera, y estos contaminantes. Entonces, si yo quemo un litro de gasolina, pues este litro de gasolina, como es una combustión incompleta, va a haber monóxido de carbono. Si fuera una combustión completa, o sea, sí hay combustión completa, pero solamente un poquito más de una tercera parte se convierte a CO2. Entonces, CO2, monóxido de carbono, vamos a también tener partículas emitidas, PM10, 2.5, hidrocarburos que son emitidos a la atmósfera porque no hubo esta combustión, y muchos de estos contaminantes están relacionados. Por eso, si yo correlaciono monóxido de carbono con ozono, me va a dar la misma tendencia que ustedes están observando aquí. Y no es porque el monóxido de carbono se transforme en ozono, sino porque en el proceso de la combustión vienen juntos, ¿sí? Entonces me da una correlación, pero si se dan cuenta, la correlación es muy baja. Y no es por la transformación a ozono, sino porque vienen juntos en la combustión. Eso es lo que pasa con el monóxido de carbono. Esta es una correlación donde ustedes ven una línea plana, ¿sí? Y es el dióxido de azufre que también se emite en la combustión, pero aquí no tiene absolutamente ninguna relación con el ozono. Por eso la R cuadrada es de 0, y aquí me muestra que nada que ver. O sea, el dióxido de azufre no tiene que ver en nada con la emisión de los compuestos secundarios como el ozono. Si yo estuviera correlacionando la lluvia ácida con el dióxido de azufre, tendría una correlación, porque el dióxido de azufre en la atmósfera, en
presencia de vapor de agua, se transforma en lluvia ácida, o sea, se transforma en ácido sulfídrico. Igual, si yo estuviera correlacionando la lluvia ácida con los compuestos nitrogenados o con el dióxido de nitrógeno o con el óxido de nitrógeno, también tendrían una correlación porque estos compuestos nitrogenados, déjenme quitar esta cosa de aquí, estos compuestos nitrogenados se transforman en la... ¿Ya ven la presentación, chicos, de nuevo? Sí, doctor. Sí, Ok. Estos compuestos nitrogenados se transforman en ácido nítrico, que es también precursor de la lluvia ácida, ¿sí? Entonces, por eso aquí no encontramos nada. Sin embargo, aquí ustedes en este gráfico ya pueden ver una línea positiva hacia arriba. Y si se dan cuenta, en la parte de abajo, en la R cuadrada, ya es de 0.89. O sea, ya muy cercana al 1. Entonces, Doc, sí, no ve. no sé si sea útil, pero como yo entendí en su momento, esta medida se conoce como coeficiente de correlación de Pearson. Sí, Como yo lo entendí en su momento, es como qué tan fuerte es la relación entre dos variables. O sea, qué tanto va a afectar el aumento de una sobre la otra. Y entonces, en el ejemplo anterior que tenía, pues si están completamente en cero, si el resultado es cero, no tienen relación. Si se acerca más a uno, es una relación positiva. O sea, cuando sube una, sube la otra variable. Y cuando es negativa, es una relación inversa, que fue el primer ejemplo que nos dio. O sea, mientras más era el nitrógeno, era menor el ozono. No sé si eso puede ayudar un poco para comprender el concepto. Bueno, no sé si me escucharon. Sí, sí se escuchó. Doc, Lucho, ya no lo escuchamos. ¿ya me escuchas? Ya, Doc. escuchado. Ok. ¿Quién sabe por qué se había apagado? Yo no le, no le había apagado, pero ¿ya ven la presentación? Ya. Ok, perfecto, gracias. Miren, aquí la correlación es muy cercana al 1, es de 0.8911, y es el ozono con la temperatura. Entonces, si hay radiación solar, que lo podemos nosotros expresar como temperatura, como un incremento en la temperatura, pues podemos observar perfectamente cómo el ozono se va transformando conforme va aumentando la temperatura en el ambiente. Esto quiere decir que un día muy soleado hay más radiación solar y hay más concentración de ozono. O sea, se transforma más el ozono proveniente de los compuestos nitrogenados. En la siguiente eh, gráfica, ustedes pueden observar la radiación solar como RH, también con la formación de ozono. Y es lo mismo. Entre mayor radiación solar se tenga, también va a haber una mayor concentración de ozono. O sea, al principio pues van a tener radiaciones, no, perdón, esto es humedad, RH es humedad, lo siento. Entonces, entre mayor humedad tengan, o sea, haya más humedad en el ambiente, hay menos transformación de ozono. Esto es el inverso de lo que ustedes podrían estar esperando conforme a la parte de la temperatura.
Ok, bueno, les voy a presentar, viendo esto, traté de centrarme en la parte de ozono porque es un contaminante secundario, tiene un comportamiento muy similar, se los voy a mostrar ahorita en datos de una estación meteorológica eh, del, a ver, déjenme presentarles, dejar de compartir. Ya les compartí una pestaña de Google, si la pueden ver, chicos. Sí podemos verlo. Ok, perfecto. Bueno, esta es de una estación meteorológica que la otra vez les había comentado, que es la del SINAICA, donde ustedes pueden consultar las bases de datos. Es gratuita, y puede, si uno a veces quiere checar algunos datos o bajar datos de algunos periodos para hacer algún tipo de estudio, uno puede consultarle, bajar los datos. Escogí la estación de Atitalaquia en el estado de Hidalgo, que es una zona industrial. En Atitalaquia está la Comisión Federal de Electricidad y está también la refinería Miguel Hidalgo, que es la refinería más grande que tenemos en la zona centro del país y también la termoeléctrica de las más grandes. Más del 80% de la energía que se produce en el estado de Hidalgo, pues va a parar a la Ciudad de México, ¿sí? Entonces el estado de Hidalgo produce mucha de la energía que se consume en la Ciudad de México. En esta zona, en Atitalá, que se encuentran estas dos industrias, no es la única, son muchas industrias, pero estas son las dos más importantes. Y escogí eh, los datos eh, eh, de ozono, ¿sí? Aquí pueden ver, este es el parámetro de ozono, no es el único, les voy a abrir esta pestaña, no sé si la estén viendo, pero ahí son todos los datos que yo puedo bajar. Carbono negro es un contaminante que no está normado, pero que ahora ya se está midiendo, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y algunos otros parámetros meteorológicos como dirección del viento, humedad relativa, índice de radiación ultravioleta, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, ozono, material particulado, precipitación pluvial, barométrica, solar, radiación A, radiación ultravioleta B, temperatura, velocidad del viento. Todos estos parámetros ahora se pueden descargar de esta unidad en específico. No todas tienen todos estos parámetros. Esta es una zona industrial muy importante, entonces yo seleccioné ozono porque estamos viendo ozono y seleccioné un día, por ejemplo, el 1 de agosto de 2024, un día, ¿sí? Y yo le pongo a actualizar los datos y me hace el gráfico. No sé si puedan ver el gráfico. Sí, lo podemos ver. Sí se ve, Doc. Ok, perfecto. ¿Tiene o no el mismo comportamiento que habíamos visto anteriormente? Sí. Miren, aquí está el horario en la parte de abajo, 2 horas, 4 horas, 6, bueno, a las 6 de la mañana, 8, 10, 12. En cuanto empieza la radiación solar, o sea, a las 7 de la mañana, se empieza a incrementar la concentración de ozono. Y tiene a la 1, tiene la máxima concentración que es 0.41, después
pero son horas. O sea, si yo tomo toda esta curva, que es donde más concentraciones se tiene, estamos hablando que desde las 11 de la mañana a más o menos 6 de la tarde tenemos concentraciones muy altas. En realidad, en ese horario no debería, simplemente por ozono, si no cumpliera con la normatividad, no debería de haber actividades al aire libre. Yo todavía me acuerdo de cuando estudiaba, y pues ahí por media mañana me sacaban al recreo, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué bueno que no existían estas unidades de monitoreo porque me iba a fastidiar mucho el no poder salir esa media hora a distraerme, ¿no? A jugar. Pero en realidad esas son las alertas, o sea, cuando emiten una alerta es porque sobrepasan la concentración máxima permisible y nos dicen de tal hora a tal hora hay contingencia ambiental. Y es porque se observa esto, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar otro día. Entonces, esto fue del 1 del 2. La concentración promedio es muy parecida y otra vez vuelve a ver, ¿no? Ya habíamos explicado por qué hay estos incrementos, o sea, en realidad la concentración de ozono nunca es así plana, cero, ni en la noche, porque hay reacciones también en la noche que favorecen la formación de ozono. Le digo que hay como unas 20 reacciones químicas que suceden con este contaminante, pero a partir de que empieza la radiación solar, se incrementa la radiación solar, empieza la producción de ozono. Y es un periodo largo de horas en la cual se pueden observar concentraciones altas. Pero el gráfico es muy similar. Vamos a ver otro día más. Por ejemplo, un sábado. Aquí el sábado como que decreció un poquito, pero no tanto, ¿no? Yo no esperaría, es sábado, hay menos vehículos, ¿no? Pero esto es una zona industrial, entonces la contaminación siempre es alta, ¿sí? Entonces, también lo que pueden observar, el mismo comportamiento, ¿ok? Y nada más para que chequen un domingo. Miren como que aquí sí disminuye un poco, aunque la concentración es menor. A lo mejor los domingos descansamos un poquito más, hay menos gente saliendo. La industria no, esa no para, ¿sí? Y menos la generación de energía eléctrica, esa siempre va a estar funcionando. Pero aunque fíjense, las concentraciones son más altas que lo que vimos anteriormente en el pico. El pico antes era 0.41, pero acá se fue hasta 0.51, pero como que la campana es un poquito más ligera, aunque no sé, abarca más o menos el periodo, pero concentraciones son más altas aquí, ¿sí? Y, a ver, me dio curiosidad, a ver un lunes. Sí, como que aquí se aplanó un poco más, pero el comportamiento es más o menos el mismo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, chicos, sobre este contaminante. Les quiero mostrar aquí donde dice rosa de vientos y de contaminantes, que es lo que les mostré yo anteriormente. Por ejemplo, selecciono por una temporada, emitir datos. Bien, esta es la rosa de vientos de esa zona. Esto quiere decir que
Los contaminantes que se emiten, esto me va a servir de preámbulo para la plática que les voy a dar sobre la región Tula-Tepeji. Si aquí estuviera CFE o aquí estuviera la refinería, que están muy pegadas las dos, los contaminantes que se emiten irían del sureste al noreste, ¿sí? O sea, son los vientos predominantes ese día, o sea, de 23 horas. Ese día, todo lo que se genera aquí como contaminante se fue hacia el noreste. Y esto comprueba algo que les voy a platicar posteriormente. Hay un pueblito conocido como Tlaxcuapan, ahí en esa misma zona. Está aproximadamente a unos 6-7 kilómetros lineales. En tiempo de un lugar a otro está como unos 15 minutos, 15-20 minutos, y, o tal vez menos, como unos 10 minutos. Y es una zona comercial, es un pueblito, es una zona comercial y es una zona agrícola, eminentemente agrícola. Y por la dispersión de los contaminantes de esta zona de Atitalaque a Totonilco y Tula, quienes reciben estos contaminantes son las personas que viven ahí. Así que en el caso de la contaminación del aire no es, ay, qué bueno que no vivo en Tula o qué bueno que no vivo en la Ciudad de México, qué bueno que yo vivo en el campo, por ejemplo, porque realmente los contaminantes, si no hay barreras naturales como las montañas, etcétera, que permitan que esos contaminantes pues no llegue esa concentración como tal, si es llano, es plano, esos contaminantes por la dirección del viento pueden ser que me estén llegando a mí, que yo los esté respirando y que las concentraciones incluso sean más altas que en la zona donde se están originando. Bueno, no sé si tienen alguna duda, algún comentario, chicos. Idealmente, entonces, em, para poner una, digamos, una industria, entonces deberían tomarse en cuenta todas estas características de circulación de los vientos. Sí, pero desafortunadamente no se toma en cuenta, no se hace ese tipo de estudios. ¿Sabes dónde yo he observado que sí se hacen estudios previos actualmente, incluso aquí en México? Es para designar dónde se van a construir nuevas líneas, eh, nuevas rutas de transporte, ¿sí? Yo me enteré sobre esto porque aquí en Pachuca tenemos una línea de transporte público conocida como Tuzobús, y va de la parte sur a la parte norte de la ciudad. Es prácticamente en línea recta. La primera vez que bueno, esta primera línea que se hizo, no se hizo el estudio. O sea, agarraron y trazaron la línea y pues la veían recta y la hicieron recta, ¿sí? Pero posteriormente, ya les estoy compartiendo la presentación, no sé si la vean, perdón. Existe bien. Gracias. Y para la siguiente línea, que iba a ser de manera transversal a esa línea, sí se hizo un estudio. Se hizo un estudio
con monitores personales, y monitores personales son aquellos, por ejemplo, en las industrias para hacer un estudio de contaminación, pues ya hay equipos personales que pueden utilizar las personas, bueno, que pueden utilizar las personas que van a hacer ese estudio para determinar si yo estoy dentro, por ejemplo, de unas instalaciones o estoy afuera, o si estoy esperando o en determinados puntos de una industria, qué grado de contaminación, qué porcentajes o qué concentraciones de contaminantes se tienen. Entonces hubo monitoreo para esta siguiente ruta eh, con personas que se subían, por ejemplo, al Tuzobús, porque sí monitorearon esa parte después de que ya la habían hecho, lo monitorearon. Personas que se subían en una combi, por ejemplo, y hacían todo el trayecto de esta nueva zona, personas que traían vehículos particulares, personas que utilizaban un taxi, por ejemplo, como transporte público, personas que estaban esperando que pasara el transporte. Esto se llama contaminación a nivel de banqueta, que es cuando, si nos toca esperar el transporte público, pues yo estoy esperando ahí que pase la micro, la pecera o el transporte que se tenga. Estoy esperando, y por mientras, pues todos los contaminantes, todos los carros que van pasando, pues el escape siempre está de prácticamente abajo hacia, bueno, atrás, o está en la parte trasera, pero del lado siempre de la banqueta. Entonces, a veces podemos percibir así los gases que se emiten, e incluso el vaporcito, el calorcito que emiten esos gases. Y y pues todo lo respiramos, porque un gas caliente tiende a migrar rápidamente hacia una atmósfera de aire frío, o sea, sube rápidamente. Entonces, pues todo lo estamos respirando ahí, ¿no? Y parecería eh, que, que es mucha contaminación. Pero ¿dónde creen ustedes, cuando hicieron este estudio, que uno respira una mayor concentración de gases contaminantes? Si yo espero el transporte en, pues, no sé, en alguna calle, ¿no? A nivel de banqueta, si yo me subo en una micro, si yo me subo a un autobús, si yo me subo a un auto particular, ¿dónde creen que estoy más expuesto? Yo diría que en la banqueta esperando el transporte. Pues fíjate que no, Yasser, cuando uno va en su vehículo particular, ¿Qué, porque, qué? sí, sí, dime. Ah, no, nada más estaba jugando, Doc. De nuevo miedo desbloqueado. O sea, el que va dentro del vehículo particular. Sí, ¿recuerdas que habíamos platicado que a veces podemos estar muy cómodos en nuestra casa y pensamos que allá afuera está más contaminado que adentro de nuestra casa? Sí. Mira, cuando uno va en su auto, ¿qué es lo que haces? Pues subes tu ventilas, ¿no es cierto? O sea, tus ventanas. Si Sí, tú sí. estás esperando, eh, no sé, estás en el tráfico, por ejemplo, ¿sí? Y estás pues con un avance muy lento. Adelante, atrás, a los lados, ¿qué tienes? Vehículos, ¿cierto? Todos emitiendo contaminantes, uno mismo emitiendo contaminantes. Entonces lo que hace uno es sube tus ventanas, pero está abierta tu ventilación del carro. Y entonces esa ventilación del carro que va de afuera hacia adentro está recogiendo todos los contaminantes de afuera y te los está echando en la cara. Y como estamos en un ambiente cerrado, los contaminantes se concentran.
Entonces, mi recomendación, cuando estén esperando en el tráfico y no estar respirando más contaminantes de lo que hay allá afuera. Allá afuera se emiten, pero el mismo viento y la cantidad de volumen de aire que hay allá afuera, pues es mayor, entonces se diluyen. Y como está caliente el aire, pues tiende a subir rápido a la atmósfera. Pero si yo tengo un motor que está succionando ese aire exterior hacia adentro y no lo dejo yo que salga, pues entonces lo estoy respirando. Entonces mi recomendación es cerrar o sea, cerrar el ventilador, ¿sí? Y poner el aire acondicionado. Es más sano. Pero cerrar que no entren esos contaminantes, ¿sí? Y eso es lo que arrojó el estudio. O sea, si yo estoy en horas pico, las concentraciones son mucho más altas dentro de mi vehículo. ¿Dónde estoy más seguro? En un auto grande, bueno, no sé, en un transporte grande, por ejemplo, porque hay más volumen, aunque haya más gente, pero hay más volumen de recambio. Hasta en una micro hay menos contaminación del aire, ¿sí? Porque las micros, no sé, generalmente tienen las ventanas abiertas, etcétera, ¿no? Entonces, no hacer ese tipo de cosas. Ok, bueno, no sé si tienen algún comentario o algo que quieran, Doctor, sí, yo tengo dos preguntas. Una, ahorita que menciona esto, creo que hay ciertos filtros para el aire acondicionado que tienen también como cierta protección extra. Sería bueno entonces buscarlos, ¿no? sí. Fíjense que precisamente la clase que les había preparado, les permite a ustedes hacer esos cálculos, ¿sí? Entonces, la próxima clase es una herramienta que está libre, que desarrolló la Universidad de Harvard, y lo que ustedes sí pueden hacer, por ejemplo, supongamos que tienes una oficina o es un área de oficinas donde tú estás y eh, calculas qué tan grande es, o sea, cuántos metros cuadrados es la habitación o cuántos metros cuadrados es el área que tú tienes, la altura que tú tienes del techo y y nada más que te le da en pies, entonces hay que transformar los metros a pies, eso es lo único, lo más complicado, pero ya con una herramienta en el teléfono o en la computadora se puede hacer muy rápido, y te dice, y tú estableces el número de recambio de aire, ¿sí? Tú les dices, bueno, 6 es lo más saludable, tú le das el valor de 6, vamos a ver esa parte, y ya te dice el equipo que tú tienes que utilizar. Por ejemplo, ves que hay purificadores pequeños en casa, ¿no? O sea, pequeños Sí, para sí, sí, sí. un determinado sitio. Entonces, también eso es válido, utilizar este tipo de equipos, pero deben de cumplir con un determinado valor. Entonces, lo que te hace esta herramienta es calcular ese valor y te dice, lo que tú necesitas es un equipo con estas características. Y así con un proveedor tú le dices, mira, yo necesito un equipo que cumpla con estas características. ¿Por qué? Porque esas características o ese valor que te va a arrojar el sistema para calcularlo, te va a garantizar que el equipo va a tener la potencia suficiente para hacer el número de recambio de aire. Yo no sé si eso les puede ayudar después el conocerlo, ¿no? El conocer estos datos, porque generalmente pues trabajamos en lugares cerrados y a veces nos entregan cualquier equipo, nos dicen, mira, con este equipo se va a purificar el aire y esta cosa sí realmente tendrá la potencia, cumplirá con los parámetros que debe de cumplir para ese recambio. Entonces, bueno,
es algo que uno puede tener un dato extra y dice, oye, y ¿cómo haces tus cálculos para saber que este equipo realmente sí va a funcionar, ¿no? O los diferentes tipos de filtros, cada cuánto cambiarlos, ¿no? O qué características Sí, Doc, tienen. y sí, claro. Y mi segunda pregunta es en relación a los extractores de aire. En muchas empresas se ocupan. Por ejemplo, también sería de calcular cuántos y la distribución para ver cuántos recambios nos están dando. Sí, que son muy importantes. Los extractores de aire, pues uno los ve, ¿no? Es muy común. Es un sistema de extracción localizada, muy utilizada porque son eficientes, son económicos, o sea, no son caros y nos permiten hacer ese recambio. Entonces, generalmente, bueno, se contrata una empresa para que haga esos cálculos dependiendo de la masa que tenga que mover por el área que tiene, ¿no? El sistema. Y sabes también qué le sirve de hacer, contar con monitores pequeños que tal vez no cuestan mucho, pero que te permiten, por ejemplo, estos monitores, ya hay estos monitores que te dan todos los parámetros, criterio. Entonces sí es bueno tener estos equipos de monitoreo de alguna manera personales instalados en diferentes áreas para ir conociendo cómo se van comportando estos contaminantes. Sí, perfecto, perfecto. Gracias, Doc. ¿Sí? Pero si quieren, esto lo vemos bueno, la próxima semana vemos algo de contaminantes dentro de instalaciones y después en la parte de tratamiento ya vemos algunas cosas en las cuales ustedes deben de poner el ojo en las empresas, ¿no? Bueno, lo que les estoy mostrando ahora, aunque se ve muy chiquito, voy a tratar de hacerlo un poco más grande para que ustedes lo puedan ver mejor. Creo que me excedí. No, se hace chiquito, pero no sé si qué tan chiquito sea para ustedes. Pero es una tabla resumen de valores límites permisibles de los contaminantes que se monitorean. Tenemos diferentes tipos de contaminantes. Yo les dije que en México los contaminantes criterios son 7. Es PM10, que son partículas con un diámetro aerodinámico menor o igual a 10 micrómetros. PM2.5, ozono, que hemos estado hablando bastante de ozono hoy, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y plomo. La otra vez ya les mencioné por qué monitoreábamos plomo, ¿no? Porque es un regalo que nos dejó la refinería de la compañía El Águila, la que estaba en la Ciudad de México. Entonces, como era un contaminante que se utiliza, bueno, el plomo se utilizaba como aditivo de las gasolinas, como un catalizador, pues se según monitoreando por los múltiples efectos a la salud que ocasionó. Entonces, si se dan cuenta, las normas de oficiales mexicanas de calidad del aire son muy recientes. Son de 2021, la más viejita fue de 2019, pero todas han sido actualizadas. Las anteriores normas eran de 2014 y los niveles de contaminantes que, eh, que ahora se establecen como límites permisibles son menores y cada vez se van acercando más a lo que dicta la Organización Mundial de la Salud. El primer año de vigencia, por ejemplo, de la norma para material particulado PM10 y 2.5, que fue establecido en el año 2021 por la NOM 025 SHA1,
El primer año, o sea, de 2021 a 2022, era de 70 microgramos por metro cúbico. Ahorita ya vamos en 2024 y ya lo que aplica es el año 3 y es de 60 microgramos por metro cúbico. Eh, aunque uno podría decir que eh, la norma actualmente ha disminuido la concentración de PM10 en 10 micras, en 10 microgramos por metro cúbico, es muy pequeño. Realmente la mayoría de los estudios eh, ambientales que se hacen en calidad del aire para observar si una determinada concentración tiene un efecto en enfermedades, ya sea en morbilidad o en mortalidad, se hacen en estos rangos, o sea, disminuyendo, por ejemplo, 10 eh, microgramos por metro cúbico o incluso 1 microgramo por metro cúbico. Uno puede decir, bueno, si disminuye la concentración de 10 microgramos por metro cúbico en una zona que tiene o que hay presencia de material particulado, ¿esto cuánto representa en disminución de enfermedades este, eh, enfermedades, no sé, respiratorias, por ejemplo? ¿Sí? Y después nos saca, no, pues disminuye 1%, 1.2%, 3%. O sea, ya son los estudios que después vamos a ver un estudio de caso de Tula, cómo se hace esa parte de simulación. O sea que en 2026 llegaríamos a 50 microgramos por metro cúbico, que es el valor que tiene la Organización Mundial de la Salud. O sea, ya para parecernos a países de primer mundo, al menos en la parte de contaminantes que se deben de emitir o que están permitidos emitir a la atmósfera sin que tengan un efecto a la salud humana. Otra de las cosas que pueden observar en esta tablita es que los indicadores de estos contaminantes criterio se miden en 24 horas, o sea, por día, o se reportan de manera anual. Cuando, cuando los promedios de concentración se reportan de manera anual, ustedes se dan cuenta que las concentraciones bajan a 36, 28 o 20, o sea, para llegar a 20 microgramos por metro cúbico. ¿Por qué? Porque hay días donde se tienen concentraciones más altas, hay días que se tienen concentraciones más bajas, y es un promedio de ellos. No todos los contaminantes este, por horas, por 24 horas, por ejemplo, o de manera anual. Aunque diga ahí que es un indicador de 24 horas, que es un promedio de 24 horas, realmente en las gráficas que yo les presenté anteriormente, las unidades automáticas que se tienen actualmente miden cada hora. O sea, cada hora se está generando un dato de PM10, cada hora se está generando un dato de PM2.5. En el caso de los gases, ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono, los equipos que se utilizan para hacer el monitoreo, cada 20 segundos están haciendo una medición en el aire ambiente. Entonces, se pueden tener, por ejemplo, en un promedio de un año, miles de datos para analizar y para hacer estudios ambientales. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Sí.
así es. Sí, solo PM10, 2.5 y ozono. Son los que se tienen programados para tener los valores que establece la Organización Mundial de la Salud y que son los valores que generalmente tienen los países de primer mundo. Aunque ya hay países de primer mundo que están legislando con valores menores. Vamos un poquito atrasados, pero la verdad es que ya al llegar a estos niveles, pues es muy bueno para la salud de todos, ¿no? ¿Por qué dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y plomo son diferentes? Porque eh, eh, cada país pues tiene fuentes de energía, por ejemplo, alternas, ¿no? Francia pues sí utiliza combustibles fósiles, pero no tiene termoeléctricas como nosotros. Ellos se han ido más bien por la opción de tener plantas nucleoeléctricas, ¿sí? Eh, en Estados Unidos o incluso algunos países europeos como Alemania, aunque han abandonado, bueno, no abandonado, han dejado de utilizar el carbón mineral para producir energía, pues sus niveles, por ejemplo, de CO2 son bien altos, ¿no? Entonces, aquí es un tema desde el punto de vista energético que cada país ha ido tratando de tener una legislación que les permita contaminar eh, sin tener un efecto tan fuerte a la población, ¿no? Dependiendo de los recursos que tienen. Pero es algo que hacia allá vamos, por ejemplo. Eh, yo, yo quiero preguntarles a ustedes como médicos, por ejemplo, si ya que tienen estos contaminantes y tienen estos datos de concentración, si estas concentraciones a ustedes les dice algo, por ejemplo, eh, porque no sé, alguien les puede decir, bueno, y ese 0.75 partes por millón, que es una medición de cada hora de dióxido de azufre, o cada 24 horas de 0.40 partes por millón, este, ¿qué significa? Todos estos valores que ustedes ven aquí es el límite permisible. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de dióxido de azufre, que es de 0.075 partes por millón, si todos aquellos valores están por debajo o tienen este valor de 0.75 partes por millón de dióxido de azufre, nosotros vamos a verlo en el rango donde es saludable, en el color verde, que no sobrepasa la norma, por ejemplo, en el caso de indicador. A eso se transforma. Si sobrepasa de 0.75 partes por millón de dióxido de azufre, entonces lo vamos a ver en otro color, en amarillo. ¿Por qué? Porque estos valores se utilizan como base para poder hacer la transformación a índices metropolitanos de calidad del aire, que nosotros conocemos como IMECAS, y esto permite, conforme vaya aumentando la concentración, pues permite ir posicionándolos en los diferentes rangos que nos digan qué tan grave es para la salud, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan entender esto, o sea, una concentración que se los marca la norma, pues para que lo podamos entender más fácil es en qué rango de concentración está, en qué color está y cuáles son las medidas preventivas que se deben de tomar para emitir una alerta o para decir no hay actividades al aire libre o utilicen su equipo de protección, que puede ser una mascarilla, con determinadas características dependiendo del contaminante que se tenga, este, y tomar esa parte de previsión al posible riesgo que puedan causar cada una de estos contaminantes, ¿no?
¿Algún comentario? Bueno, les estoy compartiendo la diapositiva de ozono, que ya vimos, vamos a ver algunos criterios para evaluar la calidad del aire. Ya vimos estos criterios, pero esta es otra tablita que les indica cómo se hace la transformación, porque aquí estamos utilizando eh, dos sistemas de concentración, pero son diferentes. Por ejemplo, no sé, para el quinto año, que es hacia donde vamos, tenemos una concentración de 176 microgramos por metro cúbico. Esto significa que 176 microgramos de ozono por cada 1000 litros de aire, ¿sí? Son permitidos como que no tiene efectos a la salud. Y esto ya transformándose, tomando en cuenta las características de estos químicos, algunos como gases, otros como partículas, pues se transforman en partes por millón, que es una unidad que estamos de alguna manera más, como es más conocida para nosotros, ¿no? Cuando alguien nos dice partes por millón, pues ya tenemos una idea de que son miligramos por metro cúbico o microgramos por mililitros, si nosotros lo vemos así, que se hace la transformación de estas dos unidades. En realidad, las dos es la misma concentración, nada más que en unidades diferentes. Entonces, tenemos estos datos, nos dice que son datos de 1 hora y datos de 8 horas. Cuando vemos esta tabla que les marca aquí, ozono 1 hora y después les dice promedio móvil de 8 horas, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver o hacer cálculos es cuando nos dicen promedio, pues es algo que a nosotros sí sabemos de qué nos están hablando, ¿no? Entonces, a ver, hazme un promedio de los contaminantes. No, pues si tengo 2 datos, sumo los 2 y los divido entre 2 y es un promedio. Que si tengo 5 datos, pues sumo esos 5 datos, los divido entre 5 y ese es un promedio. Eso es un promedio aritmético que todo el mundo hemos hecho ese cálculo. Pero cuando nos dicen promedio móvil de 8 horas, dice, ¿y esto qué cosa es? O sea, ¿cómo es móvil? ¿Qué se mueve o qué pasa con este promedio? Es algo muy sencillo. Promedio móvil significa que yo voy a tomar los primeros 8 datos, o sea, las primeras 8 horas, y las voy a promediar. Después voy a tener ese primer promedio, y ese primer promedio lo voy a promediar con las siguientes 7 horas del día. Por eso se llama promedio móvil, porque parece ser que el promedio se va moviendo a través del día. ¿Sí les quedó claro, chicos, o no? Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, cuando vean ahí promedio móvil, es que es algo aritmético. ¿Y saben por qué se hace? Porque los contaminantes, cuando son emitidos a la atmósfera, dependen de muchos factores. Así como tenemos las horas pico, por ejemplo, para tener un ejemplo de algo que conocemos más, que son en determinados horarios, muchos de los contaminantes pues no son emitidos todo el día, por ejemplo, a una misma concentración, porque dependen de muchos factores, depende de la velocidad del viento, dependen de que algunos que son primarios se convierten en secundarios o dan origen a contaminantes secundarios, y hay muchos factores que no son completamente fijos. Entonces, en el caso de algunos gases como el ozono o como el monóxido de carbono,
se utiliza este cálculo aritmético para tener un comportamiento más cercano a lo que pudiera estarse observando pues en el aire, ¿no? En los contaminantes en el aire. Bueno, en el caso de ozono, pues es un compuesto gaseoso, incoloro, producido por la radiación solar principalmente. ¿Cuál es uno de los principales problemas con el ozono? Que es un oxidante muy fuerte, ¿sí? Oxida materiales no inmediatamente oxidables por el oxígeno gaseoso, corroe, ¿sí? Es uno de los, al igual que la lluvia ácida, pues es uno de los contaminantes que irritan, nos irrita las vías respiratorias, o sea, tiene esas reacciones en el organismo, reacciona, por ejemplo, con hidrocarburos, dióxido de nitrógeno, con la influencia de la luz solar, irrita los ojos, tracto respiratorio, ataca principalmente nuestro sistema respiratorio cardiovascular, y como es un oxidante fuerte, pues deteriora, ¿no? Deteriora los edificios, el hule, textiles, la pintura, junto con la lluvia ácida, pues son los responsables de que la pintura en nuestros autos se vaya haciendo cada vez más viejita y ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la región Tula-Tepeji, tanto la lluvia ácida como los contaminantes que se emiten, si alguna vez visitan la región Tula-Tepeji, que enfrente tienen, por ejemplo, la zona arqueológica de Tula, donde están los toltecas, muchos de ellos los tuvieron que remover porque prácticamente estaban degradando estos monumentos históricos que estaban ahí, y pues pues en broma le dicen, pues son los causantes de que estas estructuras pues tengan, no sé, les hayan salido barritos a los, bueno, más bien agujeros, como si tuviera uno, acné no muy fuerte y todo, porque degradan los edificios, ¿no? Los aparatos eléctricos, las cosas que se tienen en los lugares donde las concentraciones son muy altas, pues también ayudan a que se degraden mucho más fácil. O sea, no tan solo los problemas a la salud que nos ocasionan, sino también los problemas a los bienes muebles y bienes inmuebles, ¿no? En la vegetación provocan lesiones, limitan su crecimiento. Una planta que es utilizada indirectamente para hacer biomonitoreo de ozono, por ejemplo, es el tabaco. Si las concentraciones de ozono son muy altas, en presencia, por ejemplo, si hay cultivos de tabaco, empiezan a aparecer tumores en forma de manchas negras en el tabaco. O sea, hay plantas y animales que pueden reaccionar ya a nivel enzimático directamente con este tipo de contaminantes. Y pues también forma parte de todos aquellos contaminantes que hacen que haya una disminución en la visibilidad de estos sitios. Bueno, me voy a quedar en esta parte, les voy a dar la parte introductoria de partículas suspendidas, que son PM10 y 2.5, no sin antes preguntarles, como es que se me fue hace rato la pregunta que les iba a hacer. ¿Cuál de estos contaminantes consideran ustedes como médicos que tienen un mayor efecto a la salud? ¿De los que estamos viendo en la tabla? Sí. Pues no sé si pudieran ser las partículas con diámetro de 2.5.
por la fracción de la vía respiratoria que alcanzan Sí, y seguido del plomo. ok. ¿Por qué lo consideraste? Las de 2.5, Sí, porque como es menor el diámetro, alcanzan partes más distales de la vía respiratoria. sí. Bueno, eso es una de las causas. Eh, eh, no hay barreras para el 2.5 en nuestros vellos en la nariz. No las detiene. Detienen algunas, pero no todas. Sí nos ayuda en nuestras secreciones, eh, no sé si estoy diciendo tonterías, mucosas o el moco sí nos ayuda, ¿no? Un poquito, a tener un poco de humedad ahí, porque muchas de estas partículas pues, se quedan retenidas ahí, pero es- este tipo de partículas pasa directamente por nuestro sistema respiratorio y va directamente a los alvéolos y después al torrente sanguíneo. Ujú. Entonces son muy peligrosas porque provocan reacciones oxidativas en nuestras células. O sea, si una célula cada vez está teniendo estas reacciones oxidativas conocidas como ROS, pues pueden causar mutaciones y estas mutaciones causar cáncer. Ya está más que comprobado que el material particulado causa cáncer, ¿no? Entonces, tener altos niveles de PM2.5 es un problema. Es un problema de salud. Entonces hay que estar monitoreando estas partículas y por supuesto plomo. Eh, ¿cómo puedo saberlo yo así a simple vista? O sea, comparando esas unidades. Eh, en el caso de plomo, Disculpe, sí, disculpe la interrupción. Bueno, pero esto también, por decir, lo vimos en relación al monitoreo de agentes químicos contaminantes con la norma 010 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en donde, por ejemplo, se hace bueno, tenemos la diferenciación, ¿no?, entre partículas gruesas, finas y ultrafinas. Entonces, por decir, las partículas 2.5 se clasificarían como partículas finas y alcanzarían la fracción, correspondería a la fracción torácica. Y las partículas ultrafinas, que serían PM0.1, pasarían a la fracción respirable. Entonces, por decir aquí, de estos contaminantes que tenemos, las partículas 2.5, si bien no todas o por el tamaño no alcanzarían a ser la fracción respirable, pues se quedan en la fracción torácica. Y eh, considero que teniendo un efecto acumulativo, pueden generar alteraciones en el intercambio de gases en el cuerpo, claro. sí, y si nosotros lo vemos así como un contaminante individual, pues dices, bueno, pues puede ocasionar este tipo de problemas, ¿no? Pero en realidad es que no estamos solo respirando un contaminante, es un pool de contaminantes. Ese es el problema con una mala calidad del aire, Es correcto. que cada uno de ellos contribuye con algo, ¿no? O sea, de manera, pues perjudicial para nuestra salud. Y en el caso del plomo, siempre que ustedes vean un parámetro o un contaminante, un químico, donde las concentraciones que son permitidas son pequeñas, o sea, muy pequeñitas en comparación de otros, dice, ups, este contaminante tiene un mayor efecto. Por ejemplo, plomo, 0.5, o sea, en PM10 y 2.5, pues estamos hablando de concentraciones anuales, no sé, de 10 microgramos por metro cúbico. Pero para plomo es 0.5, o sea, 20 veces menos. Eh,
yo supongo que con Gabriela revisaron también concentraciones de metales en el agua, por ejemplo. Si vieron la norma 001. Se mencionaron los metales, pero no andamos mucho en la... Ok, en la parte de normas. Bueno, ahí también van a encontrar que contaminantes, por ejemplo, como mercurio, son mucho más tóxicos, por ejemplo, que el plomo. Mercurio, cianuros, arsénico, ¿no? Entonces, es algo que eh, nosotros como químicos o ingenieros vemos más así. Pues si tiene una concentración baja, debe de ser más tóxico, ¿no? Eh, bueno, me quedo en esta parte para comenzar con esto, porque este tema de PM10 es interesante. eh, es uno de los contaminantes que cada vez eh, eh, se tiene más atención sobre ellos. Y la idea es que olvidemos las PM10 y bajemos a 2.5 y una micra, ¿no? O sea, a normar esas partículas que son cada vez más pequeñas. Si yo hiciera una comparación, no sé si ya habían visto esta figura, pero si yo veo una arena fina de una playa que yo sí puedo ver, ¿no? Veo que es un granito, no a gran detalle, pero si lo comparamos con un cabello humano, pues eh, eh, pues imagínense el tamaño que tienen, o sea, son partículas realmente muy pequeñas. Entonces, ¿cuál es el frito que nos proveyó la naturaleza a nosotros? Pues los vellos en la nariz, así que ni para quitárselos y por estética, ¿no? O sea, hay que dejarlos ahí. Nos ayudan a retener algunas partículas, pero hay partículas que no podemos retener, ¿no? Y tienen un montón de causas. Bueno, los dejo por la hora porque a lo mejor ya se va a acabar esto. Les envío una actividad, chicos, para que consulten la normatividad un poquito, vean algún glosario de términos. Todas las normas en caso de calidad del aire, pues están enfocadas principalmente pues a cuidar la salud de los seres humanos y pues están basadas en muchos estudios que se han realizado durante mucho tiempo para poder establecer estos valores. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta o algo que quieran mencionar. Verdad que va muy bien el tema y pues son y para estar revisando pues, de manera. Ok, me parece bien. Si tienen algún tema así en específico que ustedes quieran ver, les llame la atención, etcétera, en la parte de calidad del aire, con mucho gusto avísenme en el chat y lo vemos. Todavía nos quedan 2 sesiones más. Perfecto, muchas gracias, Doc. Sí, buena tarde.